Buenas, Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Alberto? Bien, todo muy bien. Me Bueno, alegro, me alegro de verte bien. qué bueno, qué bueno. Eh, Vamos a inaugurar esta serie de conversaciones con Álvaro porque, bueno, tenemos muchos temas que nos interesan. Nos interesa también ver cuál es su mirada como secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires eh, y también como profesional de la arquitectura. Eh, el otro día leía un artículo que escribiste en Infobae sobre como un panorama general sobre cómo veías toda esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Y la primera frase que rescaté fue la que decías bueno, recordando a Nassim Taleb, que él proponía aprender a aprender, y ahora estamos todos como mucho el de, ¿no? Es como que en realidad tenemos que reaprender un montón de cosas. Eh, y también comentabas, digamos, como que la base, digamos, de tu planteo estaba orientada a una relación entre la arquitectura y la antropología urbana. Y bueno, ahí me parecería que es un buen disparador como para que vos nos cuentes cómo relacionás estas dos disciplinas que aparentemente, bueno, tienen una relación no tan clara en general, pero bueno, ¿cómo lo mirás vos? Bueno, antes que nada, gracias, Alberto. Me parece una muy buena idea tener esta charla, sobre todo cuando por ahí tenés una comunidad que te sigue y sigue muy atentamente el contenido de Arca. Me parece súper bueno poder acercar un poco la mirada y la coyuntura actual a la comunidad de arquitectos, estudiantes y profesionales que están siempre un poco, decía, atentos a lo que pasa. Y me parece que los dos temas que planteás para iniciar la conversación me parecen interesantes. El primero, respecto de la nota que citás, decir que, bueno, sí, yo intento ser prudente respecto de las conclusiones apresuradas respecto de un fenómeno que, como tal, tiene algo de improbable y de imprevisto, ¿no? Es como de golpe nos encontramos con esta situación. Digo de golpe porque si bien es cierto que en la tendencia de un mundo interconectado, globalizado y que cada vez es más fluida la relación entre países, entre culturas, incluso físicamente, o sea, con más vuelos diarios, con más frecuencia, bueno, el intercambio se vuelve más difícil de controlar y creo que estamos más expuestos a que esto pase más seguido también, que es la primera inquietud que a mí me surge. No solamente cómo salimos de esto, cuándo, sino también cuándo puede volver a pasar. Y me parece que esta cuestión es interesante, la reflexión de Taleb en este cisne negro que se llama el libro y que un poco habla de estos fenómenos altamente improbables que de golpe irrumpen sobre la tendencia para modificarla o acelerarla en su efecto o generar algún cambio, ¿no? Entonces, aquellos que nos gusta estudiar las ciudades y su historia, podemos mirar que a lo largo de la historia en las ciudades han sucedido diferentes fenómenos de este tipo. La gente tiende a compararlo con otra epidemia, sino simplemente por la cuestión de que ambas tienen relación con la salud. A mí me gusta relacionarlo con cualquier fenómeno que ha modificado la tendencia, es decir, en otro momento de un mundo por ahí menos interconectado, menos globalizado, esto tal vez hubiese tenido un alcance regional y aquello que la Organización Mundial de la Salud hoy llama pandemia, por ahí hubiese sido una epidemia y ya, y se hubiese quedado en su territorio. Hoy, por supuesto, lo que pasa en enero en China, ya estamos viendo que en pocos meses llega a todo el mundo. Digo
llega en términos reales y de contagio y todo esto que estamos viviendo durante los últimos meses, pero la información llegó en tiempo real. Quiere decir que la gente ya empezó a cambiar, a incorporar hábitos y conductas, aunque no haya llegado el virus acá. Nosotros nos pasaba, junto con el con el ministro de Salud, Fernán Quirós, que en su momento durante el verano nosotros hablábamos del dengue como un tema importante y relevante para tener cuidado en nuestras casas, y la gente ya nos preguntaba por el coronavirus, por lo que estaba pasando en China y lo que veíamos en los noticieros. Entonces, me parece que es importante acá poner en relevancia esto de la tendencia de las ciudades, entender que cada vez más estamos más culturalmente entrelazados, interconectados, globalizados, y que eso tiene o eventuales consecuencias. Por supuesto, tiene un montón de cuestiones positivas y tiene algunas negativas, como esto que estamos viviendo, que aún con todo lo negativo que tiene en términos de salud, todos empezamos también a vislumbrar que algo positivo también podemos extraer de eso, aquellos que somos optimistas y que nos gusta pensar la ciudad a futuro. Creo que esto nos presenta algunas oportunidades. El link con esto, el segundo tópico que planteabas, que era lo de la antropología urbana, y esto que dije recién, digo, la gente empezó a incorporar hábitos, costumbres, a modificar comportamientos, y eso luego va a tener una manifestación física, tanto en la arquitectura como en la ciudad, en términos urbanos, pero primero va a tener una manifestación de cuáles de esas cosas que hoy estamos cambiando, todos nosotros si nos ponemos a hablar, estamos lavándonos más la mano, estamos incorporando un montón de hábitos a nuestra vida cotidiana, y estamos empezando a pensar en el día después de que esto sea algo más parecido a la nueva normalidad que hablamos. Y acá me parece algo importante de separar. Una cuestión es la pandemia en términos de salud, en términos médicos, sanitarios, y la otra es el aislamiento, que es un derivado de la pandemia, que es lo que en algún punto se tiende a confundir, ¿no? Entonces, empezamos a sacar conclusiones porque estamos aislados hace 75 días, etcétera. Algunas de esas cuestiones son derivados de estar aislados y no necesariamente de la pandemia. Y me gusta hacer esta aclaración porque algunas de las cuestiones se pueden solucionar con una vacuna, las sanitarias, con una solución química o científica, y algunos otros hábitos por ahí llegaron para quedarse aunque esa vacuna exista. Entonces, desde la Dirección de Antropología Urbana, que depende de la Secretaría, lo que estamos haciendo ya desde el inicio de la cuarentena es empezar a medir, a preguntar y a tener algunas respuestas ya en esta línea, ¿no? En cuáles fueron esos hábitos que incorporaste a partir del aislamiento, a partir de la pandemia, cuáles son aquellos hábitos y costumbres que crees que aún cuando se levante vas a seguir sosteniendo, cuáles crees que son para cuidarte vos, para cuidar al otro, después algunas más asociadas a la arquitectura, donde en qué lugares de la casa pasás más tiempo, para entender también cómo es la dinámica de la gente dentro de los edificios y cómo espera que sea fuera de los edificios el día después. Y le hacemos algunas preguntas que tienen que ver con el día después. Si querés un tercer componente del cuestionario y que tiene como unas 15.000 respuestas en la primer tirada y otras 20.000 en la segunda, que tiene menos de 2 semanas, tienen que ver con tratar de entender otros comportamientos que son parte de una tendencia, ¿no? Como por ejemplo, cómo accedes a comprar los alimentos estando en cuarentena. Algunos, por supuesto, tienen que ver con la tecnología, las aplicaciones, algunas que se ven aceleradas drásticamente. Bueno, Zoom es un caso bastante particular de la pandemia, ¿no? Es como, ya existía, pero tuvo una aceleración brutal y un crecimiento a partir de la cuarentena y estos nuevos hábitos, pero el delivery, el takeaway, cómo el comercio fue también mirando rápidamente, de algunas cuestiones que, insisto, aquellos que estamos discutiendo la ciudad, administrando densidades, cuestiones que tienen que ver con la vida urbana, ya veníamos discutiendo, ¿no? Como esto de ver en Estados Unidos que las plantas bajas comerciales ya estaban empezando a reemplazarse por el comercio online, entonces la cuestión era qué hacían con las plantas bajas, y eso, por supuesto, de manera por ahí más, con algún delay, estaba llegando
a nuestro territorio? Bueno, como dije al inicio, estos cisnes negros a veces llegan para acelerar, estresar, y así como la serie Black Mirror, de alguna manera hacernos pensar en cómo sería un componente de la vida en el futuro, y me parece que bienvenido también el ejercicio de pensar hacia adelante la ciudad en la que queremos vivir. Sí, en estos momentos vos sabés, hay cientos de trabajos de investigación, tanto en el mundo académico como en el mundo profesional, todos replanteándonos el tema de las ciudades, el tema del hábitat, de las viviendas particulares, etcétera. Evidentemente, bueno, todo esto que hablamos al principio, ¿no? Un repensar, y creo que, bueno, por ahí la oportunidad que nos brinda esto es, bueno, poner un pie en el freno y repensar estas cosas, ¿no? Vos hablabas también del tema de la recuperación de los espacios intermedios, ¿no? Yo ayer, para poner una cuota de humor a todo esto, veía que había dos amigos que se habían juntado a tomar un café, compraron un takeaway, apoyaron los cafés y las medialunas arriba del techo de un auto y ahí compartieron un café, ¿no? Es decir, los espacios intermedios, ¿no? Cómo nosotros como humanos, ¿no? Empezamos a apropiarnos de otra manera, ¿sí? De espacios que, bueno, que hasta ese momento no eran nuestros. Eh, pero también pensaba, ¿no? Antes de la pandemia, el mundo vivía también muchos cambios, ¿no? Había movimientos sociales muy fuertes en muchas ciudades del mundo, con miles de ciudadanos de distintos hemisferios reclamando por más equidad. Las nuevas generaciones, y yo lo veo con mis hijos grandes y con sus amigos, muy comprometidos con el tema del cuidado del medio ambiente, del cuidado de la naturaleza, lo que llamamos macro sustentabilidad, el tema del cuidado de los animales, etcétera, etcétera. ¿Y cómo pensás que todas estas cosas si se van a potenciar en el post-pandemia, si se van a aplacar, si va a haber otras prioridades, esas cosas se van a... Es decir, ¿y qué tienen que hacer los gobiernos respondiendo a todas esas demandas? Mirá, creo que un poco y un poco, ¿no? Creo que parte de la agenda que, como vos decís, tus hijos, la generación un poco que nos sigue, tiene como muy presente en su agenda, creo que es una tendencia, ¿no? Yo en los últimos 10 años, durante 7, estuve al frente junto con Leo Topolsky del curso de posgrado de Diseño y Construcción Sustentable en la Universidad de Palermo. Muchos de los temas que nosotros estábamos intentando actualizarnos, o sea, un curso de posgrado de actualización, de actualizarnos, muchos de los que hoy están estudiando, digamos, lo tienen mucho más presente en su agenda diaria y en los proyectos y todo. Creo que eso es natural, que por supuesto, de la misma forma que en mi formación estuvo presente por ahí otras cuestiones y que no necesariamente, creo que lo vamos heredando generación a generación, vamos sumando layers y a la agenda. Hoy a la mañana me desperté temprano, veía las noticias y hoy está de golpe puesto de nuevo, por suerte, y visibilizado el tema racial en los Estados Unidos, que todos sabemos que es una agenda importante, que sufre un montón de gente, que es necesaria digamos, ponerlo en constante, ¿no? Como sostenidamente como un reclamo para que haya cada vez más equidad y que, bueno, de golpe a partir de un suceso vuelve a cobrar relevancia y visibilidad en nuestro día a día. Yo creo que la sustentabilidad, la cuestión relacionada al verde, los animales, yo estuve al frente de la Subsecretaría de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano en los últimos 4 años, y en todos los proyectos que hicimos, puedo citar algunos, Manzana 66, Parque de la Estación, ambos en el barrio de Once, el Parque de la Ribera en La Boca, en todos, en la agenda de los vecinos, en la del propio gobierno, en la de las universidades, todos aquellos que participaron, estaban muy presentes
la agenda verde, la agenda social, social no solamente en términos de vivienda, asistencialismo, la agenda social de interacción social, que es un poco el ADN, es un poco esta anécdota que vos traés de los dos amigos con el café en el techo del auto. En este momento, mientras hablamos, en mi casa, mis hijos están jugando con los hijos del señor que vive en la planta baja, que no se conocían hasta antes de la pandemia. Entonces yo creo que aflora algo que estuvo presente siempre en muchos de nosotros, que es la idea de comunidad, de la idea de que uno solo no logra nada mejor que todos juntos, y que si nos cuidarse es cuidar al otro. Y creo que eso de alguna manera nosotros lo tenemos súper incorporado en nuestra cultura, y que de alguna manera yo por lo menos lo estoy empezando a florecer, a ver florecer. Y eso es, de alguna manera, algo que me mantiene atento, porque estamos entre dos lecturas del código, de la actualización del código urbanístico, estamos frente a la actualización del plan urbano ambiental, y ese es como un poco la política pública que va a marcar el camino de los próximos años en términos de visión. Yo digo, la verdad es que bienvenido esta cuestión a traernos a la agenda de vuelta las cuestiones de género. Me parece que es una agenda súper importante y relevante que venimos trabajando hace mucho tiempo ya, de incorporar la perspectiva de género desde el momento cero del diseño de un espacio público. Insisto con lo ambiental porque me parece que está siempre presente, la cultura en el espacio público, cómo vivir la cultura del espacio público. Entonces, por supuesto, me parece que tenemos un desafío que es la densidad esta que se pone ahora en cuestionamiento, de la cual yo creo que hace sostenible a la ciudad. Ahora sí. Sí, Te sí. decía, nos pone esta cuestión de la densidad atentos a ver una revolución que yo creo que viene para nuestra profesión, felizmente, que es lo cualitativo, ¿no? Que dejemos de alguna manera de solo discutir cantidades, de solo discutir cantidad de espacio verde, cantidad de espacio público, cantidad de... O sea, Noli nos dejó un plano que era lo blanco es público, lo negro es privado, y el 50% era blanco y el 50% era negro. Ahora, el desafío de que ese blanco sea de calidad, de que lo podamos disfrutar y de que todo es una cuestión también de poner en relevancia esto que a veces traemos el ejemplo como de las macromanzanas, que en definitiva lo que dice es, che, corramos al auto y disfrutámoslo las personas. Como decís, dos amigos con el desayuno en el techo de un auto, creo que está metido en ese cuento la esencia de la ciudad. Entonces yo creo que el desafío que tenemos es en gran parte lo cualitativo, la superposición de usos en la ciudad, en el espacio público, es algo que nosotros vemos cada vez que gestionamos un espacio público, sea nuevo o sea existente. Esto ¿Tiene algo de, que ver esto, perdóname, con lo que vos planteás de esta frase de la ciudad de 15 minutos? por supuesto que sí, Eh, por eh, supuesto que sí. Esto que está esbozado en el plan urbano original, con la descentralización en las comunas, y que de alguna manera la actualización del plan nos va a encontrar llevando efectivamente una descentralización, no solo en las comunas a nivel como político territorial, sino en esta idea de llevar urbanidad a todos los lugares donde se pueda y no traer urbanidad a un único centro, ¿no? Me parece que de eso se trata, que finalmente si uno tiene la posibilidad de elegir tener su vida en 15 minutos, por supuesto después uno puede elegir no hacerlo, pero creo que le genera acceso a todo la idea de desprenderse de la necesidad de movilidad, de la necesidad de transporte público para ir y venir, de la necesidad del tiempo que implica ir y venir. Creo que esa ciudad de 15 minutos hace una ciudad más sana y por ende una comunidad más sana. Dentro de todas estas conversaciones que, bueno, que todos estuvimos participando, hay un ciclo muy interesante que organiza Julio Gaeta desde México, desde un colectivo que denominó Fábrica de Ciudades,
Y en uno que participé hace un par de semanas, una arquitecta mexicana trabajó de una manera muy interesante en lo que era la recuperación de las ferias, ¿no? Y es interesante porque si uno piensa, ¿no? Digamos, casi ontológicamente, ¿no? Las ferias, los mercados, fueron los lugares de encuentro, de intercambio de todas Claro. las comunidades desde siempre. Eh, y entonces, digamos, la pregunta que se hacía, digamos, más allá de toda una recuperación constructiva de esos espacios y de ordenamiento territorial y de integración con las ciudades, era, bueno, con este tema del distanciamiento, ¿no? Que provocan estas situaciones y que, como vos decías, seguramente muchas de esas costumbres van a quedar, ¿no? Eh, hay digamos, ¿cómo manejan ustedes, sí, desde la ciudad este tema de los mercados, de las ferias, de los espacios de intercambio, de la provisión de alimentos más saludables? Porque obviamente todo eso también hace, valga la Sí, claro, redundancia, la salud de la población, etcétera, por ¿no? supuesto. Mira, es una agenda muy presente en la ciudad. Nosotros, con Clara Mucio, ministra de Espacio Público, trabajamos muy en equipo. Ella tiene a cargo la gestión de las ferias de la ciudad, pero por supuesto, al tratarse de ferias en el espacio público, que también generan cierta dinámica en la comunidad, lo hacemos muy en conjunto, también con Juanjo Méndez, de secretario de Transporte y Tránsito, porque en definitiva la ciudad es una, ¿no? Y la verdad es que creo que no se puede ver en silos estancos y verticales. Entonces lo que hacemos desde la ciudad es principalmente trabajarlo muy en equipo. Después intercambiar, fíjate, una de las cosas que se habilitaron como servicio público es las ferias, por esa función social y comercial, entre comillas, digo, de provisión de alimentos que vos decís, porque es importante culturalmente también. Entonces, nos parece que eso genera, por supuesto, con el distanciamiento lógico del momento, porque, bueno, siempre el límite es cuidar a la gente y también a los que trabajan en las ferias y demás, pero es una agenda muy presente. Fíjate, en el proyecto de Parque de la Estación, ese, no sé si lo tenés presente, el galpón de 215 metros en Perón y Gallo, que recuperamos un galpón ferroviario Ah, sí, sí, sí. de una hectárea, casi una hectárea y media, 1,2 hectáreas, con un espacio público y un galpón ferroviario recuperado que tenía protección histórica. Lo hicimos junto a los vecinos, todo el proyecto, y de los usos, cuando teníamos que sentarnos a ver, bueno, ¿qué usos iba a tener el galpón o la nave esta ferroviaria original? Insisto, en 215 metros de desarrollo, llegamos a tres cosas que, digamos, como por convergencia de acuerdo. Una era un espacio educativo que funcione como educativo en términos de que una escuela pueda usarlo para hacer deporte, una escuela pueda usarlo para que practique el coro o para diferentes cuestiones formativas. Otra parte que tiene que ver con una biblioteca pública infantil, o sea, especialmente destinada a los niños, y que además al lado tiene una oficina de la Defensoría del Niño, porque es una agenda también muy presente en la ciudad, digamos, los chicos, ¿no? En la ciudad. Ahora podemos, si querés, profundizar un poco en eso. Y el tercer espacio está destinado a un mercado, a una feria o mercado, que de alguna manera los vecinos un poco planteaban esta idea de la provisión del alimento antes de llegar a casa, esta idea de comprarlo fresco en el momento, esta idea que todos tenemos culturalmente como el origen del mercado, casi te diría en su estado más primitivo. Algo más parecido a eso que a la idea de un mercado digamos, de por ahí productos más acabados. Entonces, por supuesto, generando mixtura, porque también está el servicio para aquel que va a disfrutar del parque y quiere comprarse un café y tomarlo en el momento. Pero creo que la alimentación está muy presente en esta generación, en este momento histórico en la ciudad. Vemos todo el tiempo que hay mejoras y demanda, digamos, mejoran la demanda de
los chicos, de qué darles de comer, que está muy relacionado también con la salud. La alimentación hoy atraviesa, creo que cualquier diagnóstico de salud, una buena alimentación, con lo cual me parece que cumplen un rol muy importante, mucho más importante del que a veces creemos que cumple el solo hecho de decir, bueno, voy, compro, que yo, la palta más madura porque me gusta, sino que muchas veces uno accede a precios y a productos que de los dos lados es muy conveniente. Y decía también me inquieta o me preocupa la agenda que tiene que ver con los niños en la ciudad, porque, bueno, cuando uno mira, incluso los que tenemos hijos chiquitos, en mi caso, tengo a Salva de 7, a Manolo de 3 y medio, que hace 75 días que están en casa, por supuesto con todos los estímulos posibles desde el colegio y de mantener su foco en tareas y también en despejarse, porque también es un estrés para ellos. Nos preguntamos y les preguntamos cómo viven ellos el aislamiento y cómo viven y qué esperanza tienen el día después, puesta en la salida, ¿no? En esto que empezamos a ver los últimos fines de semana, que es permitir de alguna manera salir a caminar cerca de su casa, y que vemos, yo por lo menos los fines de semana salgo con la pechera de gobierno y el barbijo a tratar de mantener, de alguna manera, concientizar a los vecinos que salen a caminar esta idea de mantenerse protegidos y también de cuidar al resto. Y veo, viste, la dinámica de los padres con los hijos en el espacio público, y la verdad que por momentos hasta emociona. La verdad que ver a los chicos, cómo abren los ojos cuando vuelven a salir al parque, te deja un poco entrever la ilusión que tienen respecto de la vuelta a la nueva normalidad, ¿no? A disfrutar de un partido de fútbol con sus amigos o a jugar en la plaza simplemente. Así No, que seguro. Mira, justamente ayer Jorge Raedo, que es un colega que, bueno, ahora está español, pero radicado en Colombia, con él llevamos adelante este programa que denominamos Sanidad, que es Educación en Arquitectura para la Niñez, y hizo una conversación, un live muy interesante con Carlos Benavides, que es el coordinador de planeamiento y de diseño y construcción de las escuelas de Bogotá. Bueno, vos sabés que en Bogotá en estos últimos 20 años se hizo un trabajo muy fuerte en lo sí, que sí, es muy, el tema digamos, no solamente de la recuperación del espacio educativo a nivel edilicio, etcétera, sino también como un repensarlo, ¿no? Y bueno, era muy interesante porque a raíz de, bueno, enganchando con lo que vos estabas comentando, la experiencia con tus hijos, yo lo vivo también con mis hijos, yo aparte de mis hijos grandes tengo un hijo de 4 años, y el tema es cómo, digamos, el repensar los espacios para los chicos, en realidad, es algo que nos involucra a todos, y no solamente como arquitectos, sino como padres, como por ciudadanos, supuesto. etcétera, ¿no? Este tema digamos, de cómo una ciudad, como dice Tonucci, una ciudad segura para los niños es una segura para todos. Eh, y hablaba de cosas que parecían tan obvias, ¿no? Digamos, como el tema de cuidar la iluminación y la ventilación natural en las escuelas, el tema de la contaminación sonora, ¿no? El tema de los Sí, sí, ruidos y claro. cómo estaba afectando por estudios todo el tema de la contaminación sonora que tienen las escuelas antiguas, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? En los niños y cómo los afectaba a nivel de estrés, a nivel de audición, etcétera, ¿sí? Pero también enganchando con lo que hablábamos antes de los compromisos de las nuevas generaciones, ¿no? Qué oportunidad también para vincular a esas escuelas con la naturaleza, ¿sí? Con los espacios verdes, con el paisajismo, cómo integrarlas a las ciudades, esto que vos planteabas de decir, bueno, que una escuela no es una escuela cerrada, sino una escuela abierta a Claro. la comunidad para que admita otros usos. Eh, este tema de poder hablar y que los chicos puedan hacer prácticas de huertas urbanas, de compostaje,
sé, tantos temas que son la agenda de hoy, no de mañana, ¿sí? Por supuesto. Eh, Mira, y Alberto, que desde la arquitectura, entonces, el tema es, bueno, ¿qué hacemos con todo esto, no? Digamos, el tema es, cuando termine esto, ¿sí? Y encuentre la ujú, vacuna o lo que sea, ¿sí? Es sí, decir, ¿vamos a volver a lo mismo, ¿sí? ¿O vamos a aprovechar esta oportunidad de repensar incluso los espacios, esto, ¿no? De lo que llamamos escuela, ¿sí? ¿Nos vamos a conformar nada claro. más con arreglar los baños o nos vamos a Mira, animar a dar un salto cuántico sobre todo esto? mira, es muy buena tu pregunta. Yo me pregunto, más que qué hacemos con todo esto, también es qué estábamos haciendo, ¿no? Porque, como digo, el suceso nos encuentra, digamos, trabajando en algún punto y uno puede mirar para atrás y decir, algo de esto estaba resonando en nuestra cabeza. Mirá, nosotros hace 2 años encaramos el plan de nuevas escuelas para la ciudad de Buenos Aires, desde la Dirección General de Arquitectura, en ese momento el Ministerio de Desarrollo Urbano. Hicimos una investigación de arquitectura escolar desde la época de Sarmiento hasta hoy para poder entender los nuevos espacios para el aprendizaje. Ya incluso le sacamos el rótulo de escuela, ¿no? Que por ahí remite a determinada época. Ujú. Dijimos espacios de aprendizaje, con 3 premisas. La primera, libertad de usos, porque entendemos que el edificio debe ser flexible, porque la educación va a cambiar. No pensamos que en tan poco tiempo y de manera tan drástica. Hoy a la mañana tuve un Zoom con alumnos de la Universidad Abierta Interamericana de Arquitectura y cuando hablaba con su decana me contaba de cómo la educación virtual, digo, la pregunta es, hace poco decíamos cómo hacer para hacer más edificios escolares, por ahí vamos a tener que preguntarnos qué hacemos con los edificios escolares el día de mañana, porque parte de nuestras casas pase a ser la escuela. Entonces decía, lo trabajamos desde 3 aspectos. El primero era esta cuestión de flexibilidad a nivel edilicio. La segunda era interacción urbana, y es cómo se iba a relacionar el edificio con la ciudad, ¿no? Y ahí tocábamos directamente la cuestión de los espacios intermedios. Porque en una escuela, los espacios intermedios son bien interesantes y protagonistas. Es decir, cuando uno entrega a su hijo a las maestras, al director, a quien sea, y cuando uno lo va a buscar, esa situación de transición de lo más preciado que uno tiene, a veces no es una línea municipal adentro afuera, a veces es un momento que requiere un espacio, ¿no? Entonces, en parte, nosotros titulamos interacción urbana a esa interacción entre la ciudad y el edificio educativo. Y la tercera, la libertad de uso. En realidad, esto de la flexibilidad se llamaba libertad de usos, que era esta idea de hoy la escuela es un edificio donde todos escuchamos a un docente parado y mañana, o ya estaba pasando en algunas escuelas en el mundo, de golpe necesitábamos todos trabajar en círculo y lo que seguro íbamos a necesitar es un poco lo que vos decías, iluminación, ventilación, o sea, asegurar las condiciones óptimas para cualquier suceso, ¿no? En este caso, absorber aprendizaje. Entonces, vuelvo al caso de Manzana 66, porque vos tocaste el tema también de cómo meter estos edificios en un entorno también que tengan algo de paisaje y algo mezclado con esto. Y en Manzana 66, cuando recuperamos la manzana en Jujuy y Belgrano, parte del acuerdo con los vecinos fue un edificio educativo. Y hoy, si mirás el plano de, bueno, digo, te metes en Maps y mirás el plano de Buenos Aires y vas a Jujuy y Belgrano, vas a encontrar la manzana 66, que es la número 66 del catastro, por eso se llama así, en realidad se llama Plaza de los Vecinos, nombrada por ellos. Tiene funciones, 4 funciones fundamentales y están embebidos en su diseño. La primera es que tiene una escuela dentro de la manzana que todos llamamos plaza, ¿no? Tal como una época de los edificios escolares que fue propio de un movimiento determinado que ubicó edificios escolares dentro de las plazas públicas, ¿no? En el Parque Las Heras hay una muy conocida, todos podemos remitir a ello. Ujú. La segunda es un patio de juegos, que es una infraestructura común a la plaza
y a la escuela. Es decir, la escuela, de alguna manera, hace su recreo o su entrada, ¿viste? Al inicio, antes de entrar, los chicos pueden jugar y cuando salen también, porque es muy común que una madre, un padre vaya a buscar a sus hijos a la escuela y automáticamente después los lleva a la plaza. Entonces, esto está como todo junto y parte de eso surge de la interacción entre la transición entre la plaza y la escuela, ¿no? Esto es el patio de juegos que de alguna manera convive con ambos. Tercer uso, vas a ver un gran espacio verde, que no es un gran espacio verde de pasto continuo, porque tiene que ver con la superposición y la segregación de usos. Este proyecto de Siquier, de Alfredo Siquier, el artista, que de alguna manera plantea una especie de laberinto de suelo absorbente que separa determinadas islas de verde, algunas que son de disfrute de todos los vecinos, otras que están destinadas a flora nativa para alcanzar reservas de suelo absorbente, mariposas, y que uno compita una cosa con la otra. En cuarto lugar, un perímetro, una vereda perimetral, que tiene 3 anchos de vereda de una vereda tradicional. ¿Por qué? Y porque es bastante intuitivo pensar que en la vereda de una plaza no pase lo mismo que en la vereda de una pared de mármol, de una línea oficial continua de muchos 866 apilados, ¿no? Entonces, ¿por qué tendría el mismo ancho? Si en la vereda de una plaza uno encuentra gente corriendo, caminando, tomando sol, tomando sombra, tomando mate, jugando al ajedrez, un montón de situaciones que conviven estáticas y dinámicas, o las propias de la ciudad, la parada del colectivo, la cola, el peatón que pasa, todo eso pasa en la vereda de una plaza y no pasa en la vereda tradicional de la ciudad. La gente no elige correr alrededor de muchos 876 en general, ¿no? Uno elige correr contra el vacío. Entonces, nosotros ya trabajábamos de alguna manera antes de esto en la cuestión de la superposición de usos, el diseño, la escuela, el edificio educativo, la interacción urbana, cómo es esa interacción con la ciudad. Y para eso tuvimos que remitirnos a la historia. Si uno mira los edificios educativos de la época de la epidemia de la tuberculosis, va a encontrar tipologías que tenían relación con la naturaleza y asoleamiento, porque el antídoto de la tuberculosis, hasta que apareció la respuesta científica, era tomar sol. Entonces las clases se daban al aire libre. Entonces uno, por supuesto, puede trazar un paralelismo con lo que estamos viviendo. Entonces, a mí me genera relativo orgullo, pero seguro, seguro me invita a la reflexión, entender que como ciudad estábamos en el camino correcto. No es casualidad que tengamos 200 kilómetros lineales de ciclovía protegida, construida, que tengamos un sistema público de bicicletas implementado en casi todos los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, que tengamos las escuelas que te contaba recién, como estas nuevas escuelas fueron publicadas en ARC en su momento y están construidas muchas de ellas, que la ciudad de 15 minutos o estas áreas ambientales, llamamos nosotros, como el área del microcentro peatonal, Corrientes Peatonal, que es un proyecto de relativo poco tiempo y que fue un éxito, que no fue casualidad. Dio mucha política pública que nos dejó el plan urbano ambiental de alguna manera esbozada para de los últimos 12 años y que en breve vamos a empezar a actualizar porque, por suerte, lo consumimos y hoy nos encuentra como ciudad de alguna manera, creo yo, bien parados para dar estas discusiones hacia el futuro y no estar teniendo que saldar infraestructura del pasado, ¿no? Como lo que estamos viendo también en muchas ciudades están saliendo a pintar ciclovías, están saliendo a dar espacio en los espacios públicos. Esto de discutir el quali del espacio público, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con no solamente cuánto espacio tenemos por habitante, también es cómo es ese espacio, a cuánto queda nuestra casa, si realmente lo podemos una discusión que para los profesionales que estamos escuchando y que nos invita a la reflexión, es bien interesante porque no es simplemente indicadores cuantitativos, sino cualitativos, y para eso creo que estamos llamados al mundo de los arquitectos, ¿no? Para pensar. Sí, hablando de eso, Álvaro, ¿cómo, cómo te imaginás, ¿sí?, que la matrícula de arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires puede participar de
aportando ideas, debatiendo, etcétera, de todos estos temas, ¿no? Porque obviamente, bueno, están los concursos, ¿sí? Que son para situaciones quizás más macro, ¿no? Como los que hoy está desarrollando el Sí, gobierno de la ciudad, eh, pero también hay, me imagino, posibilidad de actuación en lo que podemos llamar microcirugía urbana, ¿no? sí, por Digamos, en supuesto. pequeñas intervenciones, etcétera, digamos. Incluso espacios que podrían dar lugar a la participación de nuevas generaciones de profesionales, que por ahí, bueno, Sí, sí, por, claro. por, por experiencia o por, bueno, por capacidad de producción, etcétera, por ahí, viste, bueno, no, no se animan o, bueno, Claro. o no tienen ese expertise, digamos, como participar en grandes proyectos urbanos, pero sí podrían aportar una mirada fresca, renovadora, ¿sí? Porque creo que en todo esto, y no sé si supongo que sí, que obviamente todos coincidimos, digamos, que también viéndolo como una oportunidad, digamos, Por supuesto. de esto que hablábamos al principio de repensar, ¿viste? Bueno, Sí. Mira, ¿cuáles son las herramientas que hoy podemos disponer? me Hablamos dejas el otro una... día, perdóname, No, no, sí, hablamos el otro día de la posibilidad de, bueno, de continuar este ciclo de charlas con un Zoom por ahí, ¿viste? Con algunos otros claro. interlocutores, tanto de gobierno, del área de antropología, como algunos profesionales que podamos intercambiar ideas, etcétera. Pero, digamos, ¿cómo te imaginas esto? Este tema de, yo creo que acá se abre una oportunidad enorme, digamos, de participación, porque Sí, yo creo que hay dos cosas que se están dando, ¿sí? Por una parte, esto que vos contabas, ¿sí? De cómo reaccionó el ciudadano de Buenos Aires a esta necesidad, digamos, de la cuarentena, que realmente, bueno, un nivel de, digamos, de de responsabilidad y acatamiento, compromiso sí, sí, sí. enorme, Espectacular. ¿sí? De bancarse un montón de Sí, cosas, ¿sí? sí, sí. Etcétera, pero de una manera estoica, ¿sí? Pero a la vez también hay mucho compromiso y muchas acciones solidarias, ¿sí? Vos Sí, lo sí. ves, no sé, museos de todo el mundo abriendo sus exposiciones virtuales en forma gratuita, medios de comunicación con áreas de comunicación restringidas para suscriptores ahora abiertas, es decir, hay mucha solidaridad en todo el mundo. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo capitalizamos esa Bueno, solidaridad que seguramente también está dentro de la comunidad de arquitectura? sí, te decía, Alberto, a mí parte de lo que me gusta y me sorprende de esto que está pasando es la construcción de comunidad y tiene mucho que ver con la solidaridad que decís. Y después, creo que esta herramienta nos deja poco tiempo por delante, entonces aprovecho tu última pregunta para darte una respuesta que es casi una invitación. Ámbitos de participación, yo creo que lo primero que tenemos que pensar siempre, más allá de profesionales, es como vecinos responsables y parte de una comunidad que es como un mandato cívico, ¿no? Tenemos un montón de espacio para participar en un montón de estas cuestiones que tienen que ver con nuestro sistema democrático, audiencias públicas, reuniones previas. Ahora se trató la ley para que las audiencias públicas sean virtuales. Y yo creo que es un lugar que tenemos que ocupar, que parece a veces que ya está, y entonces es como un lugar que lo tomaron algunos, pero yo creo que es muy importante que nuestra matrícula y nuestros profesionales empiecen a retomar la ocupación de esos espacios. Te pongo un ejemplo. Nosotros estamos ahora en este momento entre dos lecturas de la ley del Código Urbanístico. En la audiencia pública tenemos inscritos 150 personas. 150. ¿Cuánta gente es la comunidad profesional preocupada por la ciudad? Te diría, simplemente contando los matriculados, más los estudiantes Eso no. universitarios, más solo la comunidad de seguidores que tiene ARCA, te diría que es un espacio que aún no está saturado y que Ujú. yo sería, pero enormemente feliz si antes que generar nuevos espacios, ocupamos hasta el cansancio los espacios que cívica y democráticamente tenemos ya preparados. Primero como vecinos y después con la doble responsabilidad de además ser profesionales idóneos de la ciudad, ¿no? Entonces, yo en eso, por supuesto que hay otros canales, nosotros con la Dirección de Antropología Urbana hacemos reuniones, les diría, periódicas, con vecinos, hoy estamos además con una agenda de acercamiento con universidades, con instituciones, dándole también cabida incluso
y juego a los estudios privados, donde tengo conversaciones casi 2 veces por semana con uno a uno, pero la invitación en general es sumarse y participar. Insisto, ese caso que te acabo de contar, 150 inscriptos en una audiencia que es para el código urbanístico, habla también de nuestro nivel de participación en los lugares que creo que están desde la constitución de la ciudad creados para eso. Entonces, mi invitación, y aprovecho para agradecerte por este último pie, creo que como matrícula y como profesión tenemos que tomar un lugar de protagonismo y cívico, además de profesional, respecto de esos lugares donde se discute la ciudad, que también es el ámbito legislativo, que a veces no estamos tan familiarizados, en mi caso, en los últimos años mucho, por mi rol de funcionario público, pero que creo que tiene un enorme poder, ¿no? La ciudad también se discute ahí, y las leyes que regulan la ciudad se discuten ahí, y todos están invitados. Mi primera experiencia fue en la audiencia pública del Metrobús de la 9 de julio, y fui como docente de la facultad, ni siquiera trabajaba todavía en el sector público, con lo cual ahí me di cuenta que había un lugar para ocupar como profesional, y creo que no podemos rechazarlo, ¿no? Que me parece que es un llamado a la acción concreto e inmediato. Todo el tiempo hay leyes de este tipo. Viene, insisto, la actualización del plan urbano ambiental, y espero en esa audiencia casi que se sature la convocatoria mediante esta invitación. Y aprovecho para agradecerte, Alberto, porque sé que queda poco tiempo y me sentí muy cómodo, me pareció un espacio de intercambio y reflexión súper genuino y valioso, que por supuesto te propongo repetir cuando quieras. Insisto que valoro mucho la comunidad que has creado, y en estos años nos conocemos desde el inicio de ARCA, y yo lo valoro mucho, me parece un aporte formativo, complementario, brutal, que acerca información, uno se entera de lo que hace el otro. Me parece, la verdad, que cuando uno escucha, me acuerdo hace 10 años cuando nos juntamos y me lo contabas, parecía una idea muy avanzada en ese momento. La verdad que hoy ver la cantidad de gente que sigue y es parte de esa comunidad, me parece que es una herramienta muy valiosa, y te lo agradezco. Bueno, no, yo te agradezco a vos también por este espacio. Creo que es importantísimo esto, ¿no? Que podamos compartir ideas y podamos esto, ¿no? Digamos, repensar juntos por el bien nuestro, de nuestros padres, de nuestros ancianos. No los nombramos, pero bueno, Porque están siempre son presentes, ¿no? parte importantísima de todos los que están, digamos, bancándose esta situación. Y bueno, y de nuestros hijos. Creo que ahí tenemos mucho para hacer. Así que bueno, nada, sigamos Totalmente. trabajando juntos. Creo que está bueno, y sí, dale, combinemos un nuevo encuentro. Incluso podemos pedirle Pensémoslo. a la comunidad de ARCA si tienen temas que proponer, por ahí está bueno que los acerquen, y por ahí en función de eso podemos armar alguno más específico para la antropología urbana, podemos llamar al antropólogo del equipo. Me parece que todavía nos quedó pendiente meternos un poco más en profundidad por ahí de ese concepto, y me parece que puede aportar mucho a la interdisciplina, la transdisciplina, todo esto que hablamos. La ciudad finalmente es un gran acuerdo y es, por supuesto, interdisciplinaria, con lo cual, nada, abierta la Me disposición, parece como siempre, para buenísima lo que quieras. esta idea tuya de abrir el temario incluso a la comunidad, para ver cuáles son los temas que realmente nos están preocupando y ocupando. Y yo me comprometo que si no está a mi alcance, de gestionar por ahí a alguien idóneo en la materia para acercar también por ahí a algún especialista, si se trata de transporte, de movilidad, que son temas importantes y que a la arquitectura también le ocupan. Por supuesto, hacer las gestiones necesarias para que acercarte la posibilidad de algún funcionario experto en el tema. Buenísimo. Bueno, un abrazo Otro para grande, vos, Álvaro. que sigas bien Y y cuidando a la familia. igual. Abrazo. Adiós.